Saludos amigos humanos, bienvenidos a la tercera parte del curso de programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En la clase anterior aprendimos qué era PowerShell y C, qué son las variables, las constantes y los if condicionales. A comentar nuestros scripts hicimos 2 ejercicios aplicando lo aprendido. Hoy vamos a aprender qué es una función, qué es un parámetro, qué es un módulo y qué son los bucles y haremos un ejercicio de una calculadora, guardando las variables en otro archivo que usaremos como módulo. ¿Qué es una función? Las funciones, también llamados métodos, nos permiten dividir el trabajo que hace un programa en tareas más pequeñas separadas de la parte principal. Ese es el concepto de función en programación. En lugar de escribir el mismo código varias veces, una función permite definir una tarea una vez y luego llamarla en cualquier momento en que se necesite realizar esa tarea. Las funciones también pueden tomar argumentos, que son valores que se pasan a la función para que los use en su tarea. Los argumentos pueden ser variables, números, cadenas de texto o incluso otras funciones. Otra característica importante de las funciones es que pueden devolver valores. Por ejemplo, una función que suma 2 números puede tomar 2 argumentos y devolver la suma como resultado. Los valores devueltos por una función pueden ser utilizados en otras partes del programa. Las funciones son una herramienta clave en la programación que nos permiten simplificar el código y hacerlo más eficiente. Al entender su definición y uso, podemos crear programas más complejos y efectivos. En la clase anterior usamos el parámetro error_action, pero ¿qué es un parámetro? Un parámetro en programación es un valor que se pasa a una función, método o CMDLET para que pueda realizar una tarea específica. Los parámetros son una parte esencial de la programación, ya que permiten a los programadores escribir funciones genéricas que pueden aceptar diferentes valores y producir resultados diferentes. La mayoría de los comandos de PowerShell, como cmdlets, funciones y scripts, dependen de parámetros para permitir a los usuarios seleccionar opciones o proporcionar entradas. En PowerShell el nombre del parámetro va precedido de un guión, que indica a PowerShell que la palabra que sigue al guión es un nombre de parámetro. El nombre y el valor del parámetro se pueden separar mediante un espacio o un carácter de 2 puntos. Algunos parámetros no requieren ni aceptan un valor de parámetro. Otros parámetros requieren un valor, pero no requieren el nombre del parámetro en el comando. En PowerShell también hay parámetros comunes como el que usamos anteriormente, error_action. Los parámetros comunes son un conjunto de parámetros de CMDLET que puede usar con cualquier CMDLET. Varios parámetros comunes invalidan los valores predeterminados o preferencias del sistema que se establecen mediante las variables de preferencia de PowerShell. A diferencia de las variables de preferencia, los parámetros comunes solo afectan a los comandos en los que se usan. En la lista siguiente se muestran los parámetros comunes. Sus alias se muestran entre paréntesis. Los parámetros action son valores de tipo action preference. Action preference es una enumeración con los siguientes valores. Puede usar el nombre o el valor con el parámetro. Por ejemplo, en el parámetro común. Error_action determina cómo responde el CMDLET a un error de no terminación del comando. Este parámetro solo funciona cuando el comando genera un error de no terminación, como los del brit error CMDLET. El parámetro error_action no tiene ningún efecto en los errores de terminación, como datos que faltan, parámetros que no son válidos o permisos insuficientes, que impiden que un comando se complete correctamente. En la siguiente práctica vamos a hacer una calculadora, pero en vez de hacerlo todo en el mismo script vamos a usar una función que estará fuera de mi proyecto principal, en otro archivo. Esto será como un módulo externo. Vamos a hacernos nuestro módulo externo, que contendrá nuestras funciones de calculadora, sumar, restar, multiplicar y dividir. Abrimos un PowerShell y nos creamos una función de sumar. Escribimos función suma. Entre estas 2 llaves irá nuestro código de la función llamada suma. Para sumar nuestra función necesitará como mínimo 2 números, así que esta función va a necesitar 2 parámetros. Escribimos
Para, entre paréntesis, escribimos $1, $2. Y hacemos la operación de suma. $var3 igual a $1 más $2. Ahora nos quedaría enseñar al usuario el resultado. Rate host. Entre comillas, la respuesta es. Y escribimos nuestra variable, $var3. En los ejercicios anteriores, poníamos el texto directamente sin usar ningún cmdlet, poniendo las comillas y le sumábamos la variable fuera de las comillas con el operador de suma. En este ejemplo pusimos la variable dentro de las comillas y PowerShell nos lo escribirá igual. Y ya tendríamos nuestra función de suma. Vamos a copiarla entera y pegarla debajo y la modificamos. En el nombre ponemos resta y en la operación cambiamos el operador de y por el de menos y ya tendríamos nuestra función de resta. Hacemos lo mismo con multiplica y divide. Guardamos el proyecto como función 1, PS1 y ya tendríamos nuestro módulo de la calculadora con las funciones de suma, resta, multiplicación y división. Ahora abrimos un nuevo proyecto. Este proyecto será nuestro proyecto principal, así que lo guardamos como main, PS1. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro módulo con las funciones para poder usarlo en nuestro proyecto principal. Para importar se usa un punto y la ruta del proyecto. Aquí ocurre una cosa muy importante, nosotros podemos poner c2 users games documents función 1.ps1. Esta sería la ruta absoluta de nuestro script función 1, ps1, y nuestro script funcionaría. El problema vendría si movemos los scripts a otra carpeta o a otro ordenador. Esa ruta ya no sería válida y dejaría de funcionar nuestro script debido a que no encontraría la ruta para poder importar el módulo, ya que esa ruta implica un nombre de usuario que seguramente no va a ser el mismo en el otro ordenador. Para solucionar esto, y hacer nuestro script portable, y así no tener que estar cambiando rutas cada vez que movemos los scripts, vamos a usar esto.
barra inversa función 1, ps1. Lo que le estamos haciendo es decirle a PowerShell que el módulo función 1, ps1 está en la misma carpeta que nuestro proyecto principal, y así da igual en la ruta donde estén nuestro main, ps1 y función, ps1 mientras esté en la misma carpeta los dos juntos, nuestro proyecto funcionará correctamente. Ahora ocurriría otro problema, cuando abres PowerShell-ISE, el prompt donde ejecuta los scripts por defecto es este. c2 users games. Y abres un proyecto en otra carpeta, por ejemplo en documentos, PowerShell-ISE hace algo parecido a esto. /documents /main, ps1. Como resultado, arregla entre comillas, la ruta para poder ejecutarlo, pero la ruta real donde sigue estando PowerShell-ISE, por lo tanto, nuestra línea de comandos sigue siendo la del principio. c2 users games. En consecuencia, si ejecutamos nuestro script con la importación de módulo fallará, porque no encontrará la ruta debido a que en la carpeta donde se encuentra no está nuestro archivo función, ps1. Para solucionar esto solo tenemos que acostumbrarnos a estar siempre en la carpeta de nuestros scripts cuando estemos en PowerShell-ISE, ya que si ejecutamos nuestros scripts desde una línea de comandos de PowerShell, este problema nunca ocurrirá. Para ello vamos a meternos en la carpeta de nuestros scripts, ejecutando lo siguiente en la línea de comando de PowerShell-ISE. cd/documents. Lo siguiente que haremos será hacer un cls para limpiar la pantalla. cls. Y ahora empezaremos nuestro bucle, pero ¿qué es un bucle? Un bucle en programación es un conjunto de instrucciones que se repiten una y otra vez hasta que se cumple una condición específica, condición de salida del bucle. Imagina que tienes una tarea para escribir tu nombre 10 veces en un papel. Sin embargo, en lugar de escribir tu nombre una y otra vez, puedes usar un bucle para hacerlo de manera más eficiente. En programación, hay varios tipos de bucles, pero el más común es el bucle for. Aquí tienes un ejemplo de un bucle for para imprimir tu nombre 10 veces. For, $i igual a 1, $i menor que igual a 10, $i más. Brite host, mi nombre es Laila. Este bucle tiene tres partes importantes. 1. La variable $i se inicializa en 1. 2. La condición $i menor que igual a 10 indica que el bucle se repetirá mientras $i sea menor o igual a 10. 3. Después de cada repetición del bucle, se incrementa el valor de $i en 1 mediante $i más. Cada vez que el bucle se repite, se ejecuta la instrucción dentro de las llaves. En este caso, se muestra en la consola el mensaje, mi nombre es Laila. De esta manera, el bucle se ejecutará 10 veces y mostrará tu nombre en la consola cada vez. PowerShell tiene una característica con el símbolo igual que otros lenguajes no tienen. Solo podemos usar el símbolo igual para asignar un valor, no lo podemos usar en una condición. En un bucle o en un if condicional tendríamos que usar los operadores especiales que tiene PowerShell. En este caso en concreto, en la condición final no podríamos poner el símbolo de igual, tendríamos que poner el operador -lt. Porque la condición final es comparativa. Estamos diciendo no salgas del bucle mientras $i sea distinto de 10, y cuando $i sea 10 sales del bucle, estamos comparando nuestra variable $i con el número 10. Mientras que en la condición inicial usamos el símbolo igual porque estamos creando la variable $i y la estamos dando el valor de 1, estamos asignando el valor 1 a la variable $i. Hemos tenido que ajustar un poco el código para que funcionase, nuestro bucle for quedaría así, condición de entrada al bucle, condición de salida usando -el t que es el operado de menor que, y el incremento lo tuvimos que poner fuera del bucle. Recuerda que los bucles son una forma poderosa de automatizar tareas que se repiten. Puedes ajustar la cantidad de repeticiones de acuerdo a tus necesidades y utilizar bucles para realizar otras tareas más complejas. Si en algún momento no sabes qué está haciendo nuestro bucle, siempre puedes escribir la variable $i y ver qué valor tiene en cada pasada o incluso usar el depurador paso a paso.
Uno de los grandes aspectos de PowerShell es que, una vez que haya averiguado cómo hacer algo para un elemento, le será casi tan fácil realizar la misma tarea para cientos de elementos. Solo tendrá que recorrer en bucle los elementos mediante uno de los muchos tipos diferentes de bucles de PowerShell. Estos son los bucles que podemos usar en PowerShell. For. Un bucle for itera si una condición especificada es true, como en el ejemplo anterior, el bucle seguirá ejecutando hasta $i sea igual o mayor que 10. For each object. For each object es un CMDLET para iterar los elementos de una canalización como, por ejemplo, con las secuencias de una frase de PowerShell. For each object transmite los objetos a través de la canalización. Do until y do while. Hay dos bucles do diferentes en PowerShell. Do until se ejecuta si la condición especificada es false. Do while es justo lo contrario. Se ejecuta siempre que la condición especificada se evalúe como verdadera. While. De forma similar al bucle do while, un bucle while se ejecuta siempre que la condición especificada sea true. Sin embargo, la diferencia es que un bucle while evalúa la condición en la parte superior del bucle antes de que se ejecute el código. Por lo tanto, no se ejecuta si la condición se evalúa como false. Dentro de los bucles podemos usar ciertas instrucciones para moldear mejor nuestro código como son: break, continue y return. Break está diseñado para salir de un bucle. Continue está diseñado para pasar a la siguiente iteración de un bucle. Return está diseñado para salir del ámbito existente. Nosotros en nuestro script vamos a usar un bucle do while para hacer un menú que nos proporcione las opciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, y que salga del bucle cuando nosotros queramos. Para ello vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a escribir lo siguiente. Dentro de las llaves se ejecutaría nuestro código. Este bucle se ejecutará infinitamente mientras que la variable $x no sea igual a 0, o lo que es lo mismo cuando $x sea 0 se saldrá del bucle. Para ello estamos usando operadores de comparación que se usan en PowerShell. Bien, ahora vamos a escribir nuestro menú. Brite host. Brite host 1, sumar. Brite host 2, restar. Brite host 3, multiplicar. Brite host 4, dividir. Brite host 0, salir. Brite host.
En el primer y último Britehost dejo un espacio, que sería como dejar una línea libre, así nuestro menú quedará más ordenado. Ahora tenemos que pedirle la opción que quiere al usuario y lo volcaremos en $X, que sería nuestro dígito de control para bucle. Por lo tanto, si el usuario pulsa 0 en nuestro menú se saldría del script. Ahora escribiremos lo siguiente. $X igual a read host, selección y opción. Vamos a probarlo. Lo siguiente que tenemos que hacer es solicitar los números con los que operaremos en nuestras funciones. Para ello vamos a usar un if con el operador IQ, que significa igual que y el número 0. ¿Qué traducido sería? Si $X es igual a 0, entonces ejecútame las primeras llaves, pero como 0 era nuestro dígito para salir del script, pediremos los números en el caso contrario en el else. If $X IQ 0. Else. Int $1 igual a read host, introducir primer valor. Int $2 igual a read host, introducir segundo valor. Bien, ahora nos quedaría asignar el resto de opciones a la suma, resta, multiplicación y división. Para ello lo discriminaremos con la sentencia if. Vamos a hacer el primero.
En este código estoy diciendo que si $x es igual a 1, entonces ejecútame las primeras llaves. Donde llamo a la función suma que está en el módulo de función 1, ps1 y a su vez le estoy pasando las dos variables como parámetro que son mis dos números que he solicitado al usuario, la función suma se encargará de sumarlos y escribir el resultado en pantalla. Hacemos lo mismo para la resta, pero cambiando en el if el 1 por el 2 y también cambiando la función a la que llamamos que será resta. If $x y q2. Resta $var1 $var2. Hacemos lo mismo para la multiplicación, pero cambiando en el if el 2 por el 3 y también cambiando la función a la que llamamos que será multiplica. Y por último con la división cambiamos en el if 3 por el 4 y la llamada a la función por divide. If $x y q4. Divide $var1 $var2. Bien, ya podemos probar nuestro script en todas sus opciones, suma, resta, multiplicación y división. Vemos que todo funciona correctamente y salimos con el 0. Ahora vamos a hacer un poco de depuración del script. El script funciona perfectamente, pero cuando vosotros hagáis vuestros scripts os pueden saltar algunos errores, unos son fáciles de reparar y otros no tanto. Vamos a simular dos errores en nuestro código, para ello en la función dividir cambiaré el símbolo de barra diagonal por uno de suma, y en la función de multiplicación quitaré el guión del breadhost, todo esto en el archivo función 1, ps1. Si ejecutamos el main ps1, no obtendremos ningún error, pero si pulsamos el 3 para multiplicar e introducimos los dos números nos saldrá el siguiente error. En la primera línea nos dice que no reconoce el nombre de breadhost. Estos errores casi siempre son debidos a una falta de ortografía, o a un comando incompleto, como es nuestro caso, y en la penúltima línea del error nos dice exactamente dónde está el error, en el archivo función 1, ps1. Línea 29, carácter 13, buscamos en la ubicación, y efectivamente tenemos nuestro breadhost sin el guión, lo corregimos y volvemos al main, ps1. Ejecutamos el script y le damos a la opción 4 de división, introducimos los dos números y vemos que no obtenemos ningún error, pero nuestro script no está funcionando como nosotros queremos, ya que nos está sumando en vez de dividir. Para esto están los breakpoints, para seguir línea por línea nuestro script en tiempo de ejecución y ver qué está pasando. Nos situamos debajo de la llave del if $x y q4.
Pulsamos con el botón derecho en el espacio en blanco y elegimos la última opción, alternar punto de interrupción. Asegúrate de que el power-IC no se está ejecutando. Si está en modo ejecución, no nos dejará poner el punto de interrupción. Una vez puesto nuestro punto, ejecutamos el script, elegimos 4 de la función de división e introducimos los dos números. En este paso nuestro script se detendrá en la línea de la llamada a la función que está por debajo de nuestro breakpoint. Si nos situamos encima de las variables podremos ver su valor en este momento de la ejecución. Como esta línea está bien, pulsamos F10 del teclado para que ejecute esta línea y pase a la siguiente. Veremos que nos escribe la respuesta. Esta parte del código estaría bien, pero esta respuesta sigue estando mal, por lo que tendré que poner un breakpoint en la función de dividir en el proyecto funciones1, ps1. Doy botón derecho en el breakpoint y pincho en deshabilitar punto de interrupción, ya que este break no me serviría. Vayamos a función 1, ps1. Nos situamos en la función de divide, y justo debajo de función divide botón derecho y alternar punto de interrupción para poner un break. Nuestro script seguirá ejecutando. Para salir de la depuración rápidamente, pulsamos arriba en el menú depurar, en la opción detener depurador. Una vez detenido, volvemos a nuestro main, ps1 y ejecutamos nuestro script. Pulsamos 4 e introducimos nuestros dos valores. Veremos que el power-IC nos lleva donde pusimos nuestro punto de interrupción en el archivo función 1, ps1. Pulsamos F10 una vez y vemos que nuestra línea de ejecución baja a nuestra operación en el código. Podemos comprobar las variables poniéndonos encima con el ratón y esperando. Vemos que $var3 todavía está vacía. Damos una vez más a F10 para que baje otra línea de ejecución y detectamos el error viendo el resultado de $var3, que en vez de ser una división es una suma. Detenemos el depurador y cambiamos el símbolo de la función divide. Y quitamos el breakpoint de nuestra función, guardamos los dos proyectos. Y ya habríamos terminado nuestra clase por hoy. Hasta aquí la tercera parte del curso de programación y shell scripting en PowerShell desde cero. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda no dudes en dejarla en comentarios. No olvides compartir y suscribirte, y una donación se agradece un montón. Posible historia de la creación número 3. Parte 1. Todo es con... En las afueras de la Vía Láctea, en el sector 9, se encuentra el sistema solar que contiene el planeta Tierra del Imperio. Dicho planeta fue confeccionado como planeta biblioteca viviente, con un amplio banco genético de muchas criaturas de otros mundos. Hace que después de muchas guerras donde murieron gran parte de los jardineros originales asignados al planeta, llegaron exploradores de Sirio, poco después del matrimonio político entre
así dejar atrás las guerras por los sectores de la Vía Láctea y unir reinos. El reino de guerreros y recolectores de minerales y el reino de Orión avanzados tecnológicamente y con una genética basada en los reptiles.